Eh, Tengan muy buenos días, compatriotas. Hoy día, miércoles 4 de enero, ¿no? 2023. Analizando muchos estudios jurídicos del interior del país, Trujillo, Chiclayo y todos los centros jurídicos que se han estado pronunciando, los cuales estoy totalmente de acuerdo con muchos colegas, en donde han manifestado realmente la tremenda preocupación que está existiendo en lo que ya desde esta humilde asesoría se ha analizado con anterioridad. Acá, de acuerdo al artículo 17, ya que más claro está en el Código Penal, la tentativa que no se ha concretizado, y esta tentativa estaría dada pues en un margen de análisis que no tendría la imputación el señor presidente. Entonces el señor presidente sigue siendo presidente. ¿Qué están esperando para restituirlo? ¿Qué están esperando ese juzgado después de que ha habido esta apelación al señor presidente Castillo, donde se ve concretamente de que no se ha dado ninguna rebelión? Y nos habla pues el artículo 17 en el Código Penal acerca de una tentativa de naturaleza muy simple, donde no habría concretizado. Y esto no salió en los decretos supremos, no salió en ningún tipo, en el diario El Peruano Oficial, y esto se dijo, estaba netamente. Es más, habrían violentado dentro de configurar la investidura del presidente en su calidad de inmunidad que tenía, ellos se habrían rebelado más bien contra el presidente, haberle apuntado el arma militar directamente al rostro. Entonces, acá las cosas son muy fáciles. Se tiene que dar por fundado, porque no tiene la configuración, no tiene la tipificación, no tiene ni la tipificación ni la configuración penal de delito. Por lo tanto, el presidente tiene que salir libre. Está mal dada la configuración que se le está deteniendo, porque se le estaría dando una configuración ilegal, por favor. O lo dan fundado o lo dan infundado. Y si lo dan infundado, un habeas corpus lo tiene que reponer, porque no tiene la configuración, señores. Artículo 17 del Código Penal. Hay muchos estudios jurídicos de alta solvencia moral del interior del país y de la ciudad de Lima que están manifestándose. Y yo como ciudadana también me estoy manifestando. En tanto, el artículo 17 nos da una figura en el Código Penal donde el señor presidente no tendría tipificado la figura como delito. Por lo tanto, es ilegal su detención. Tenemos que sacarlo. Nos guste o no, aprovechemos hoy día 4 de enero que hay todo un problema del pueblo. ¿Y por qué el pueblo? Porque es el pueblo el que legitimiza al Congreso. Y si el Congreso no tiene legitimidad del pueblo, entonces es ilegal. Es decir, el pueblo, la democracia que nosotros tenemos, demos pueblo y cracia gobierno, el gobierno del pueblo, quien te da la legitimidad es el pueblo. Y si no lo tiene el Congreso, ¿de qué estamos hablando? Pero no solamente se da la arbitrariedad del Código Penal, esta detención tan ilegal, ¿no?, que hemos manifestado, que creía que era un delincuencillo la señora fiscal, que todavía continúa, ¿no?, avalada por la señora Inés Tello, quien tampoco no tiene ni la edad para permanecer en el cargo, ¿no?, y que guardan una complicidad la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que deberían dar un paso atrás o deberían ser, de acuerdo al artículo 157, debería de subir pues los suplentes, ¿no? Cosa que no se hace, están unas irregularidades tremendas, ¿no? Miren, si en esta medida preventiva se le toma al señor presidente en esa manera, imagínense cuánta gente inocente está con medida preventiva, cuánta gente inocente del país. Entonces acá estamos en un estado de derecho, nos guste o no, derecha matonesca, lo tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país que estamos fuera de los tratados. Nosotros tenemos una legislación que se tiene que cumplir. Entonces, a medida de ello, el artículo 17 del Código Penal
nos da una configuración de una tentativa netamente, una tentativa de la cual no tiene un fundamento y por lo cual no se habría tipificado la figura que se está dando. Por lo tanto, el señor presidente tiene que salir de esa medida preventiva y tiene que regresar al puesto que estaba, que es presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque, por otro lado, mientras se da una arbitrariedad en el Código Penal, pues bueno, que creía la fiscal que estaba uno de sus delincuentes que negocia con su hermana, dos narcotraficantes por 250.000 y compran casas, no lo digo yo, está registrado en la SUNAR, ¿no? Tenemos también que en el Congreso no hay nadie, que han hecho una vacancia express donde no han respetado el artículo 89 en el literal A y en el literal C, que tenían que dar 3 días de detención y que luego de una debida defensa con un abogado en 60 minutos frente al abogado, frente a su patrocinado que defiende el caso de un alegato a la investidura del presidente, frente al Congreso, cosa que no se dio. Y si lo querían inmediatamente, el literal C del artículo 89 del reglamento del Parlamento lo dice, ¿no? Que tenían que tener las 4/5 partes de los votos para hacerlo en el momento, ¿Por qué? Porque es la investidura del presidente. Y las 4/5 partes son 105 congresistas que tendrían que haber votado, que sí están de acuerdo que se hace en ese momento el juzgamiento, lo cual no se realizó porque tenían 101, pero por otra cosa, que ellos querían al caballazo, querían hacer las cosas, no sé, ¿dónde creen que estamos, no? Por si acaso, señores, aquí hay legislaciones. Aquí hay legislaciones tanto en el Código Penal, derecho parlamentario, derecho constitucional y también tratados internacionales. ¿Por qué? Porque se están manifestando nuestros tratados internacionales. En nuestro passport, nuestro pasaporte, nos habla de la comunidad andina. Y la comunidad andina ya se pronunció. Ya se pronunció la comunidad andina. Se ha pronunciado México, que pertenece al Tratado de América del Norte. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y que ahí se ha manifestado, porque es un tratado, estamos hablando de bloques económicos y tratados económicos, donde está México, Estados Unidos y Canadá, y México se ha pronunciado que es ilegal la detención del presidente, porque no solamente tenemos nuestra legislación constitucional, parlamentaria y del Código Penal, que ya le dijeron en el Código Penal que no netamente, o sea, es una tentativa que no ha logrado consumarse, por lo tanto no tiene consumo del delito y por lo tanto tiene que darse fundado y darle la libertad al señor presidente. Y entonces el express que lo han sacado, retirándolo en el Congreso, es totalmente ilegal, absurdo, no han respetado el debido proceso del derecho parlamentario. No sé, señores, por favor, tienen el Código Penal que no está aplicado bien, que ya tienen que pronunciarse, y si no, un habeas corpus. Tienen que hacer una medida, una demanda competencial en el Congreso para que lo reponga. En todo caso, que está totalmente absurdo todo esto que están realizando. Y por otra parte, internacionalmente, rompieron relaciones con México, que México, ¿por qué se mete? ¿Cómo que por qué se mete, señores? Nosotros estamos bajo tratados, no somos países de los cuales no tienen el tratado y tienen la pena de muerte, como lo dije la vez pasada, si no la familia Fujimori podría ser fusilada por corrupción o un violador ser fusilado también en medio de una plaza, ¿no? Porque no están bajo tratados, pero nosotros sí estamos bajo tratados. Es por eso el homicidio calificado, la matanza calificada que ha habido, y con todas estas personas que las han matado en el sur, penalmente tiene que ser denunciado. Y internacionalmente por lesa humanidad a San José de Costa Rica. ¿Por qué? Porque estamos bajo tratados, señores, porque nuestro país es un gobierno constitucional, porque estamos en un estado de derecho, porque somos un gobierno de democracia, donde se respeta los votos del pueblo y se respeta la voluntad del pueblo, y porque la legitimidad lo da el pueblo. Y no es que estamos en estado de emergencia y que nadie puede salir. Un momento, el estado de emergencia no dice que te van a balear. Seguimos cometiendo los abruptos. No, señores, por favor. Acá, demore o no, acá se va a tener que restituir los derechos al presidente, porque no hay configuración ni penal ni congresal. Lo que ha hecho el Congreso es un abrupto terrible. Por favor, lean el artículo 89 del reglamento del Congreso, literal A y literal C, que no se cumplió. Por lo tanto, el presidente sigue siendo el presidente.
Y ahorita que ha habido hace un par de días, ha habido la apelación que se ha sustentado del señor presidente, donde pues, entre comillas, querían también apelar al señor Aníbal Torres, a quien respeto bastante, al señor Aníbal Torres, y no se configuraba porque no se daban ninguna de las precisiones para que él pueda ser detenido. Él tenía en todos los aspectos penales, cumplía, tiene un domicilio, tiene un centro laboral y todo lo que nos piden. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Sin embargo, el señor presidente, el artículo 17 del Código Penal como tentativa, no se le configura un delito concretizado. Más bien la rebelión ha sido contra el presidente. Entonces, por favor, ordenemos la casa, porque acá esto se va a ver muy simpático, porque aquí, o con el Tribunal Constitucional, o con los tratados, acá se va a reponer al presidente. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo va a quedar esta señora que ha querido tener una pensión de presidenta cuando no ha sido elegida por nadie? Y encima de toda esta configuración legal que la están atropellando, tenemos que el pueblo no los quiere. No los quiere por la sencilla razón que todo ha sido por dinero. Dinero, 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 dinero. Los contratos se han alocado, a la prensa le han repartido el dinero como huevo roto, cuando el dinero es de todos los peruanos. Estamos bajo una democracia, no estamos fuera de los tratados. Entonces, señores, pues, ¿qué les digo? Solamente, como dice la filosofía china, del gran Confucio, miraré en la puerta cómo pasan pues mis enemigos, ¿no? Caídos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no han tenido la parte del raciocinio, han actuado con la brutalidad, tipo la congresista Alba que jalonea a la otra congresista de Perú Libre, no respeta, ¿no?, a su colega, ¿no? Entonces han actuado sin el raciocinio cuando la derecha ha sido toda una vida una derecha muy distinguida, pero no matonesca, señores. Y por favor, esta constitución, que es un problema que ya se está mencionando mucho, esta constitución pues de Fujimori ya pues lo dijo bastante el procurador Ugaz, ¿no? Ya fue suficiente. Esta constitución es la que nos está dando todo el problema en el interior del país. 20% dejan y 80% se iban y encima ni pagan impuestos. Ese 20% no alcanza para nada, señores. La constitución del gran Aya de la Torre, que por si acaso no soy aprista, pero lo del César al César, ¿no? No se olviden, en la parábola de Jesús le querían tentar los rabinos y le dicen, ay, se puede pagar impuestos, ¿no? Para que la gente pobre diga que no pagaba. Le dijo, no, denle al César lo que es del César, lo de Dios es a Dios. Entonces el gran Aya de la Torre es el gran Aya de la Torre. En la Asamblea Constituyente de julio de 1979, pues promulgan una constitución totalmente a favor no a una gran medida de favor, pero tanto el empresario gana como también gana el pueblo peruano. Pues, por favor, el gas que ahorita estamos pagando, que es estos 57 soles, cuando en Bolivia pagan 9 soles, teniendo nosotros el metano, que somos los donde sale el producto del gas. Todas estas contrataciones ilegales lo ha vendido como, claro, pues, como es un extranjero japonés que no le interesa el país, lo ha vendido como ha querido, pues, ¿no? Y estos tres que sale William, sale la señora Boluarte y sale este porque que es el testaferro que ha agarrado los hoteles del Cusco. Tiene que explicar de dónde en los años 90 compra hoteles que pertenecen al Estado peruano y el tren que pertenece al Estado peruano. ¿De dónde saca tantos millones de un momento a otro, no? Porque él no viene de una familia que tiene pues todas unas raíces que se pueden de repente a la familia Romero, a los Breyes, se les puede respetar, porque a los Miro Quesada, porque es una familia pues de años, ¿no? Que han tenido riquezas y son patrimonios que los han heredado y que tienen los hijos que estudian, porque si no estudian los malgastan también el patrimonio. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde López Aliaga? López Aliaga, ese apellido, no lo he visto muy conocido en el tema empresarial, ¿no? Pero a partir de los 90 comenzó a echar raíces, habría que hacer un análisis, ¿no? Y bueno, pues uno de los primeros en el mundo fue Estados Unidos y no lo es, ahora ocupa el 4º puesto en el mundo. Lo digo yo en el doctorado que llevé de Derecho, que vimos Organismos Mundiales de Comercio 2021, fue el legado que dejó China. China es el primero en el mundo, ¿qué podemos hacer, no?
Y Chile tampoco no es el primero en el mundo en Latinoamérica. El primero es Brasil, el segundo está Perú. Perú nunca ha tenido problemas económicos. El problema que tiene son 4 familias graciosas que suben y bajan precios de la harina, del pan y andan jugando. Perú tiene más riquezas para darle a todos. Entonces, por favor, tarde o temprano va a tener que llegar acá el orden jurídico. Señora Benavides, no creo que se va a escapar, ¿no? Porque usted tiene que afrontar cargos. Señor William, tampoco usted se va a escapar. Todo este abrupto que ha cometido en el Congreso sin respetar el artículo 89, literal A, literal C. Señor William, señora Boluarte, que usted ha dado dinero que no es de usted, es del Estado y de todos los peruanos que tributamos, ¿no? Entonces ordenemos la casa, evitemos ya más ensangramientos, respetemos lo que están hablando los otros hermanos, que algunos tienen unos intereses particulares. Bueno, entró Porky y despidió a 1000, y esos 1000 empleados de CAS votaron por él todavía. Se dan cuenta, pudiendo tener otras opciones. Han tenido otras opciones, lo han tenido el señor Urresti, un poquito más honesto, creo, ¿no? Bueno, militar, por supuesto, ¿no? Pero militares, pues, con hidalguía, no hagamos, pues, la guachafería de estar dando órdenes de matanza, ¿no? Y no solamente guachafería, eso es un homicidio, es un genocidio lo que han hecho con los hermanos del sur, es un genocidio. Y genocidio acá tiene que irse por lesa humanidad, no les gustará su pensión, ese es otro problema, ¿no? Entonces, acá a nivel del señor presidente, totalmente de acuerdo con mis colegas de los diversos estudios jurídicos que se están manifestando en dar el análisis. Estoy con ellos. A ver, mis señores colegas que se han manifestado. El artículo 17 del Código Penal en la apelación que ha habido el señor presidente le exime de cualquier tipo de responsabilidad, en tanto que una tentativa no tiene un mayor grado. Entonces debe ser fundada y debe ser repuesta, señor presidente. Y de no ser así, porque lo tienen oculto y no lo quieren manifestar, me llama la atención cuando de gallos a medianoche sacan todas las cosas, háganlo a través de un habeas corpus y tiene que ser repuesto. Y el abrupto que ha cometido el señor William, presidente, con todo el Congreso de alocarse y votación para sacar al presidente, es ilegal. ¿Por qué? Porque hay procedimientos. No estás hablando, pues, de un delincuencillo de la calle de los que están acostumbrados las hermanas Benavides, ¿no? A capturar los narcotraficantes y luego negocian su libertad con 250.000, que ya le he dicho que me va a responder por la vida de mi esposo. Ya le he dicho a esta señora sinvergüenza, ¿no? Que sigue ahí en un cargo que ni siquiera tiene la constancia de haber pertenecido ella a la Junta de Fiscales. Hizo una fiscal, qué vergüenza, ¿no? No hay otro fiscal decente en la fiscalía para que pueda asumir su cargo. Bueno, y así que como no han cumplido y han hecho todo a la brutalidad, a la matonería, a la dictatorial, esas cosas tienen patas cortas, porque aquí se cumple el derecho, porque es un orden jurídico, porque estamos en un Estado de Derecho, porque nuestro gobierno es constitucional, porque estamos amparados por tratados internacionales que están interviniendo. Bueno, muy buenos días y esperemos que escuchen la voz del pueblo, porque aparte de la brutalidad legal que están cometiendo, porque más tranquilidad darían reponiendo al señor presidente para que concluya sus años que acaban 2026, ¿no? Nos guste o no, es el presidente. Y lo han hecho de una manera abrupta. Y la señora jamás lo que le han contado, que iba a cobrar el sueldo de congresista, una pensión, eso es irrealizable. ¿Por qué? Porque la forma que se ha atropellado todos los derechos no le corresponden a la señora. No le corresponden de ninguna manera. Y tiene que ser repuesto el presidente. Y no porque me caiga bien o mal, sino porque han actuado mal y porque no hay configuración de delito, está infundado, es ilegal esa detención. O lo saca el juzgado en forma fundada o lo saca infundado y lo han con habeas corpus. Y a nivel de lo que han hecho en el Congreso, totalmente descabellado de patas. No respetaron el artículo 89. No estaban hablando de cualquier delincuencia, de detenerlo en la calle. Estaban hablando de la figura presidencial. El artículo 89 es muy preciso en decir cuando ocurren estas cosas a nivel del presidente, se le tiene que dar 3 días. No lo digo yo, dice el reglamento del Congreso en el literal A. 3 días y 60 minutos después de 3 días que prepare un alegato, un abogado frente al Congreso. ¿Por qué estás hablando de la investidura del presidente? No estás hablando de tus delincuentes que capturas en la calle.
Y luego, si lo querías hacer no 3 días, sino inmediatamente, tenías que llevar una votación, de acuerdo al literal C del artículo 89, una votación con las cuartas, quintas partes, que serían 105 congresistas. Votación que no se realizó. Entonces no se realizó el debido proceso en una legítima defensa.